Cuando me invitaron para debatir los derechos indígenas en la Constitución de 1999, estaba emocionado. Desde hacía años, en la Federación Indígena del Estado Bolívar, queríamos que se incluyera un capítulo en derechos indígenas que protegiera nuestros territorios y nuestras culturas. Y lo logramos, pero ahora 24 años después soy otro. Ahora quiero que los derechos humanos no se queden solo en el papel. Mi nombre es Ítalo Manuel Pizarro Aguirre, soy profesor y activista humanitario. Nací el 10 de febrero de 1963. Tengo 60 años, pertenezco al pueblo Pemón del tronco lingüístico Caribe. Soy natural de San Miguel de Betania, parroquia San Isidro del municipio Sifontes, en el extremo oriental del estado Bolívar. Ahora, a San Miguel de Betania, que en idioma Pemón se dice como Tanquén, se le conoce como kilómetro 67 de la troncal 10. Fue con el pasar de los años que el castellano y la cultura europea se fueron asentando en nuestros pueblos. Mientras eso pasaba, poco a poco, la cultura Pemón, que era oral, se iba perdiendo. Incluso a mí se me olvidaba la historia de la comunidad. Fue por eso que quise ser docente. A mis 20 años observaba muchas necesidades en la educación de mi comunidad. Para asumir la transculturización, decidí enseñar en las escuelas el idioma Pemón y sus costumbres, y entré en una dependencia de la Gobernación del Estado Bolívar como docente de aula para promover actividades educativas y culturales. Para ese entonces, la minería ya era un problema local. Algunas personas invadían el territorio ancestral de los Pemón y contaminaban los ríos que pasaban por la comunidad, el río Cumután y el río Cuyuní. Allí noté que registrar mi cultura por escrito y enseñarla no era suficiente. También debía aprender y registrar cómo defender nuestras costumbres. Fue en 1993, cuando cumplí 30 años, fue que conocí al padre jesuita Dr. Luis María Olazo, director de Derechos Humanos, donde participé en el primer Congreso Internacional de los Derechos Humanos de los Indígenas. Con él aprendí qué es el derecho y la importancia de tener un documento que nos guíe para tener una mejor calidad de vida. Casi al mismo tiempo se creaba una Oficina Nacional de Derechos Humanos en la Fiscalía Indigenista, que para ese entonces la conducía la abogada zuliana Josefa Camargo. Con ellos dos aprendí y completé mis estudios como docente en la universidad. Luego de unos meses me adentré a defender las comunidades Pemón de las invasiones mineras en el sector Las Claritas, en el kilómetro 85. Las amenazas no tardaron mucho en aparecer porque, claro, me estaba metiendo con mafias. Mientras tanto, daba clases en las escuelas de Unidad Educativa Estatal San Miguel de Betania desde el año 1987 hasta 2015. Y en Fe y Alegría, San Miguel de Betania, estuve allí desde el periodo escolar 1993 hasta 98. Durante ese periodo discutía junto a muchos hermanos indígenas y con los gobiernos de turno para crear la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, que salió primero en el 1993 y se reformó en 2005, y la primera versión de la Ley de Idiomas Indígenas y demás leyes vigentes en Venezuela. Con cada norma me ayudaba a gestar y a reformar. Sentía que avanzaba en esa defensa de los derechos, el territorio y la cultura de los pueblos indígenas. Pero la minería no se detenía, todo lo contrario. Me eligieron en Asamblea General Comunitaria como capitán comunitario de la comunidad de Cumután, San Miguel de Betania, en 1990 hasta 2003. Reelecto varias veces y como capitán general del sector Cuyuní, que alberga 22 comunidades indígenas del municipio Sifontes desde el año 1991 hasta 2005. Para ese entonces, las invasiones a territorios ancestrales eran recurrentes, pero a pequeña escala. Con el pasar de los años veía cómo las minas crecían, cómo la deserción escolar aumentaba, adultos y jóvenes iban a Las Claritas o a otras minas cercanas, y pocos regresaban, y si regresaban lo hacían enfermos de malaria.
Durante 7 años, 2005 a 2011, compartí como presidente de la Federación Indígena del Estado Bolívar con las comunidades indígenas Pemón, Guarao, Curripaco, Yecuana, Chiriana, Cariña, Piaroa, Arahuaco, entre otros, que habitan en el Estado Bolívar. Cada vez veía más denuncias sobre desapariciones sobre comunidades desplazadas de sus hogares y por la degradación minera. Las casas y las escuelas quedaron más vacías. También dejaban atrás sus costumbres para sobrevivir en un contexto que degrada todo: la tierra, la vida, la dignidad, la historia, la salud, el lenguaje. En 2015 me jubilé como docente dependiente de la Gobernación del Estado Bolívar, con 28 años y con 8 meses al servicio, y de crear las leyes fue suficiente. Constataba cada vez más de los derechos indígenas se quedaban en pura tinta y en papel. Entonces debía ir más allá del papel. Por iniciativa propia y por necesidad de la población, retomé la docencia como docente de aula con las escuelas de Fe y Alegría para dar clase a los niños y niñas en educación primaria en la comunidad indígena San Flaviano del pueblo Arahuaco, en 2017 hasta la actualidad. Las minas de las Claritas ahora se pueden ver desde el espacio. Hay ONG que dicen que el parche de degradación abarca más de 4.781 hectáreas. Estaríamos hablando de un espacio tan grande que solo necesitas juntar 9 minas de las Claritas para cubrir toda Caracas. Y en otros poblados cercanos a Cumután también está presente la minería y la delincuencia. Con Arco Minero del Orinoco, la situación de las comunidades indígenas del municipio Sifontes y de todo el estado Bolívar se complica ambiental y culturalmente, cayendo en muchas vulnerabilidades. Desde las escuelas enseño a los muchachos a que los mosquitos se reproducen en los charcos de agua que dejan los mineros, que el mercurio es un veneno que se usa para recoger oro, que degradar la tierra quita el cultivo, que uno olvida las artesanías y la lengua pemón si no se practica ni se enseña. No es fácil. Como líder indígena me ha tocado denunciar en reiteradas oportunidades la desaparición de algunas personas indígenas y no indígenas. También es frecuente que se lleven a niños y niñas bajo promesas de una vida mejor, pero en realidad los engañan y reciben la vida de la esclavitud moderna. Debo documentar cada caso porque se perdería si solo se queda en el boca a boca de las víctimas y sus cercanos. Lo que me mantiene en este esfuerzo es tratar de conseguir y aplicar lo que ya se ha logrado en papel. Seguiré intentando que nos escuchen, que nuestras denuncias no se queden engavetadas en un documento. Ya tenemos nuestros derechos reconocidos. Las amenazas siguen, pero también mantengo el apoyo de otras organizaciones como Provea, Humanitas y Cáritas, que me apoyan y me enseñan constantemente. Por eso, no me siento solo en esta misión en la que me he pasado toda la vida y la continuaré mientras me quede aliento.